A ver, seamos sinceros. Si al pensar en historia solo se nos vienen a la cabeza un montón de fechas y reyes muertos, es que algo no estamos viendo bien. Porque la historia, en realidad, no va tanto de memorizar el pasado, sino de algo mucho más importante: entender el mundo en el que vivimos hoy. Pensemos en cosas que damos por sentadas. Por ejemplo, ¿por qué hoy tenemos derecho a votar? Parece lo más normal del mundo, pero es que hace apenas un siglo, en muchísimos sitios, ni siquiera las mujeres podían hacerlo. O fijémonos en esto otro. ¿Por qué nuestro sistema político es una democracia y no una dictadura? La respuesta no es ninguna casualidad, ¿eh? Está escrita con todas sus letras en nuestra historia más reciente. Y una pregunta que va todavía más al fondo. ¿De dónde salen los derechos humanos? ¿O los sindicatos? ¿O la propia Unión Europea? Nada, pero nada de esto apareció de la noche a la mañana. Vale, aquí está la clave de todo. Tenemos que dejar atrás esa idea antigua de que la historia es solo acumular datos. El objetivo real, el que de verdad importa, es usarla para descifrar nuestro presente. Es, digamos, la herramienta que nos permite entender por qué la sociedad funciona como funciona. Para poder entender nuestro mundo, lo primero es echar un vistazo al panorama general, porque, en el fondo, casi todo lo que nos rodea hoy en día tiene sus raíces en los últimos 200 años. A ver, por un lado, las revoluciones liberales e industriales lo cambiaron todo, la política y la economía. Después, las guerras mundiales, que, redefinieron fronteras y alianzas por completo. Luego, la Guerra Fría, que partió el planeta en dos. Y ya más recientemente, la globalización y la revolución tecnológica, que nos han conectado de una forma que era impensable. Todos estos grandes procesos explican por qué nuestra economía es como es y por qué vivimos en un mundo tan interconectado. Y ahora vamos a acercar un poco el foco. Vamos a ver cómo toda esa historia global se cruza con la nuestra. Porque claro, ningún país es una isla. El caso de España es un viaje intenso. Pasó de ser un imperio enorme a convertirse en una nación más de Europa. Sufrió una guerra civil terrible en 1936, a la que le siguieron casi 40 años de dictadura. Y a partir de ahí se embarcó en el proceso, nada fácil, de construir la democracia que seguimos intentando mejorar hoy. Pero claro, conocer estos hechos es solo el principio. Lo que es realmente fascinante es lo que la historia nos enseña a hacer. Las habilidades que nos da para la vida, para el día a día. Y aquí, ojo, una aclaración súper importante. Aunque hemos dicho que esto no va de memorizar, las fechas son absolutamente imprescindibles. Pero no como datos sueltos, sino como anclas, como puntos de referencia que nos permiten ordenar el pasado y, sobre todo, conectar unos acontecimientos con otros. Por ejemplo, si sabemos que la Guerra Civil Española fue en 1936, de repente podemos entender qué estaba pasando en el resto del mundo en ese momento. Vemos que fue en el periodo de entreguerras, con el auge de los fascismos. Las fechas, en el fondo, crean un mapa en el tiempo que nos ayuda a ver esas conexiones, esas relaciones causa-efecto. Porque, si lo pensamos bien, estudiar el pasado es en realidad un entrenamiento para el presente. Nos da las herramientas que necesitamos para ser ciudadanos informados, críticos y participativos. Por ejemplo, nos enseña a pensar críticamente, a comparar distintas fuentes en vez de creernos la primera versión que nos cuentan. También desarrolla la empatía histórica, que es clave para entender por qué la gente del pasado tomaba las decisiones que tomaba. Fomenta la capacidad de análisis, para ver patrones que se repiten en crisis o conflictos, y sobre todo, nos prepara para una ciudadanía activa. ¿Y esto de la ciudadanía activa, qué es exactamente? Pues es entender una de las lecciones más bestias de la historia, que los derechos de los que disfrutamos hoy no cayeron del cielo, no fueron un regalo, fueron el resultado de luchas, de mucho esfuerzo y de sacrificios. Y lo más importante, que si no se defienden, se pueden perder. Todo esto que hemos visto nos lleva a la idea central, a una forma de ver la historia que lo cambia todo. Exactamente. Es que es eso, no estudiamos el pasado para quedarnos mirando hacia atrás, lo estudiamos para entender por qué el mundo es como es ahora mismo. Es la guía que nos explica de dónde vienen nuestros debates políticos, nuestras estructuras sociales, nuestros valores, todo. Así que, al final, la pregunta más importante no es sobre el pasado, sino sobre el futuro. Si la historia nos da las claves para entender de dónde venimos, también nos da la responsabilidad de decidir hacia dónde queremos ir. La pregunta es, ¿qué futuro vamos a elegir construir?